Imagínense visitar un lugar 3 veces más grande que Machu Picchu y estar prácticamente solos. Tener la posibilidad de cruzar el segundo cañón más profundo del mundo y el más grande de América. Poder ver cóndores y poder recorrer todo esto libremente. Y por tan solo $110. Sigan viendo todo el video, que les daré todos los tips de cómo lograrlo en 3 o 4 días, depende de su estamina. ¡Vamos! A las 6 se va la luz. ¿Estás bien? Hola, lindas. Es increíble. Los callancas. Have you been Machu Picchu? Yes. Which one is better for you? This This is one, better, yeah. because you are alone, right? Este reto inicia en Capulilloc, descendiendo 8 kilómetros hasta Chiquisca, donde pasaremos la noche. Al día siguiente caminaremos 2 kilómetros hasta Playa Rosalina, y al cruzar el puente empieza la parte más desafiante. Son 1500 metros de desnivel, con tramos de 50 a 60 grados de inclinación. Acabamos de subir una pendiente de como de 300 metros de largo, en una inclinación aprox de 60 grados. Me parece para esta parte, con todo. Los primeros 2 kilómetros a Santa Rosa Baja son quizá los más duros, pero continuamos subiendo e incluso con mayor inclinación, pero el bosque nos ayuda a no sentir tanto los 4 kilómetros que vamos ascendiendo para llegar a Marampata, donde dormiremos. Para el día siguiente, caminar por hora y media para por fin coronar Choquequirao. Hola, soy Daniel. Y yo, Diana. Estoy en el pueblo de Cachora y desde aquí les voy a mostrar cómo llegar desde Cusco directo hasta Capulilloc. Empezamos la aventura. Desde Lima, Siva y Palomino te pueden llevar hacia Bancay desde 90 soles. De allí, dirígete al paradero Colectivo Sacachora. El costo es de 15 soles. Todas las ubicaciones las compartiré en la cajita de descripciones. O pueden llegar como lo hicimos nosotros. Compramos con tiempo nuestro pasaje Lima-Cusco-Lima por tan solo $67. Son 6:30 de la mañana y nos vamos a dirigir a la zona de colectivos que nos llevan a Bancay. Nos está costando 10 soles al paradero para Bancay. Listo, y en toda la Alameda Pachacútec llegamos a los colectivos para Bancay. Salen a cada momento. Después de 3 horas de viaje desde Cusco, llegamos al paradero cercano a Cachora. Pero estamos a 1 kilómetro de ese paradero aproximadamente porque hemos parado en la comunidad de Sayhuite. Porque por esta ruta vamos a llegar al centro arqueológico de Sayhuite. Si vienen a Bancay, no pueden dejar de visitarlo. Y si vienen a Choquequirao, denle 1 hora más y hacen también Sayhuite. Aprovechenlo, miren. Vamos a verlo. Pero esta visita será otro video. Para ir a Capulilloc hay diferentes formas de llegar desde aquí de Sayhuite. Pueden volver a la carretera y esperar un colectivo, esos que vienen de Bancay, que los lleven a Cachora, y de Cachora tomar otro colectivo a Capulilloc. En nuestro caso, un taxi nos está cobrando 100 soles directo hasta Capulilloc. Nos voy a esperar en Cachora, vamos a almorzar y seguimos nuestro recorrido. Y estamos en el pueblo San Pedro de Cachora, desde donde podemos contemplar el Salcantay. Listo, y en Cachora vamos a proveernos de algunos viáticos. Hemos comprado atún, pan integral, mermelada, agua, palta y plátanos. Con eso estamos para fiambres para los 3 días sin ningún problema. Cachora Bar Restaurante. Ofrecen menú del día a 10 soles, sopa y segundo, pero llegamos un poco tarde. Así que tuvimos que pedir platos a la carta que empiecen desde los 14 soles, tienen buenos precios. Y hemos pedido un lomo saltado, una trucha por 20 soles. Bien. Le vamos a dar el dato de Juan Julio, quien es el que nos ha traído. Ya estamos en Capulilloc, donde inicia toda la aventura aquí de Choquequirao.
Y esta sería la hora promedio a la que llegarías si es que vienes con bus desde Lima a Bancay. En promedio estarían entre 3 a 5 de la tarde aquí en Capulilloc. El puesto de ingreso, que está justo al costado de Choquequirao Huasi, abre solo hasta las 5 o 5:30 si tienen suerte. De preferencia, traten de llegar antes de esa hora para que compren su entrada, que está a 60 soles, porque si llegan después va a estar cerrado y a veces hay posibilidades que no hayan entradas en el mismo Choquequirao. Estuve acá hace algunos años atrás con mi tío Fernando, les voy a pasar algunas fotos. Si llegan después de las 2 o 3 de la tarde, es una gran posibilidad quedarse en uno de los mejores spots, si no el mejor de todo Choquequirao. Choquequirao Huasi, aquí me quedé con mi tío hace muchos años. Es una belleza dormir en una de estas cabañas mirando el Alpus Alcantay. Es increíble. Si no quieren cargar peso, desde aquí pueden rentar mulas. Las habitaciones, aprox 30 soles por persona. Y la pasan increíble aquí. Listo, ya son 5:30 prácticamente. Y les doy el dato que pueden dejar todas sus cosas aquí encargadas en Choquequirao Huasi. Incluso te presta para los de trekking. Solo tienes que comprometértelos en devolverlos. Que te lleven estrictamente lo necesario. Listo, iniciamos la caminata. Y las recomendaciones son las siguientes. Salgan sí o sí si llegan tarde, antes de las 5, comprando sus entradas. Bajen a Chiquisca. El día siguiente salgan muy temprano. Allá está el mirador de Capulilloc. Y desde allí les voy a mostrar la ruta a Choquequirao. Entonces, como pueden ver, hacemos un gran equipo. Ahí va Diana, tiene una botella de agua de 2,5 litros y un par de cosas más, así que vienen 3 kilos allí. Y va muy bien. Y yo estoy aquí con la mochila, con la mayoría del peso aquí, pero es porque lo hemos consensuado y vamos a compartirnos el peso de manera inteligente. Así que, genial. Siempre trabajen en equipo, traigan lo mínimo necesario. Cuando eso me refiero a de ropa, pues 2 kilos, porque es para 3 días, ¿no? Agua, una sola botella de 2 litros. Y después de una caminata de 10 minutos, llegan al mirador Capulilloc. Desde aquí pueden subir al mirador que está acá arriba. Y allá incluso hay una montaña más atrás donde hay restos arqueológicos. Una puerta de piedra. Pero no vamos a hacerlo esta vez. Pero si tienen el tiempo, lo recomiendo. Báñennos, iniciamos esta caminata. Vamos, Choquequirao, voy por ti. El camino es desafiante. Por eso aconsejo no viajar durante época de lluvias. Por ello, la mejor temporada sería de mayo a octubre. Miren, se nos viene la noche. Bueno, yo no les voy a poder compartir mucho porque ya está siendo oscuro. Así que voy a dedicar a concentrarme, a bajar tranquilo, pero los dejo con este espectacular atardecer. Miren ese atardecer. Miren qué bello. Recomendación: a las 6 se va la luz y a las 7 ya oscurece completamente, totalmente. Así que procuren salir como máximo 4:30 de Capulilloc. Pero igual, aún así, la camioneta es muy buena, es súper fresco. Y se los comento ya que ya he tenido la experiencia de bajar esto de día. Y así es otra cosa, no se sufre nada. De verdad que está perfecto el horario. Pero que sea 4:30. Finalmente estamos en Chiquisca Baja. Es un poco más de las 8 y lo hicimos. Ya ganamos toda la bajada, podemos descansar la rodilla y aplicar toda esa fuerza para mañana. O sea que la subida solo es de Chiquisca hasta Marampata. Ya llegamos a Chiquisca y hemos tomado una cama por 25 soles. Aquí con Rocco, que es el dueño de Chiquisca, se los presento, y nos cuenta que tienen 15 camas y que en toda la experiencia ha sido muy improbable que se hayan quedado sin camas disponibles. Pero de no ser así, tienen
para alquilarles campamentos con una buena colchoneta que ya la vi, y además le dan sleeping. Y aparte que aquí estamos abajo, estamos casi en 2300, ¿no, Rocco? No, 1800. En 1800, pues, ya hace calor. Vienen de 3500, llegan acá y realmente sienten calor. Mira, estoy con polo. También tienen desayunos por 15 soles, mañana lo van a ver, y almuerzos por 18 igual. Bien contundentes, mañana ven el desayuno. Y aparte aquí Rocco tiene de todo. Y el lugar cuenta con piscina, mesa de billar, y obviamente el servicio de Wi-Fi son 6 soles adicionales, por baño o agua caliente son 6 soles, y todo eso se comprende porque ellos tienen paneles solares. La carga de celular es gratis, pero solamente durante el día. Ah, ok, durante el día pueden cargarlo gratis. ¿Y cuánto valen las aguas? 3 soles de medio litro, 6 soles de litro, y la de 2 litros y medio, 12 soles. Están ready para venir a Choque Quirao. Claro que se puede, lo hizo con mi tío hace 80 años. Tienen cena hasta las 8. Llegamos 8:15 y por eso nos tocó comer esto, miren. ¿Ah? Una buena lata de atún. A 4 soles en cachora, ojo, ¿eh? Increíble. Filete de atún, mira la calidad de atún. Una palta, ni 50 centavos, una palta Hass. Es más, unos platanitos. Así que ya estamos salvados por esta noche. Ya lo saben, lleguen esos viáticos, son cruciales. Ya vamos a tomar el desayuno, que consiste en... El desayuno está a 15 soles. Les van a dar 7 semillas, somos 2 y nos han dado una jarra de 1 litro, pan serranito, mermelada, mantequilla, ¿no? Pueden servirse, te dan agua a discreción y pueden hacerse con esa agua mate de coca natural, diferentes infusiones, café pasado, y ahora van a ver una ensalada de frutas, huevos revueltos y listos para la batalla. En estas subidas que necesitan toda la energía. Y desayunando en buena compañía. Y este fue nuestro cuarto por hoy. Bastante bien. Listo, ya vamos a partir. Les cuento de que aquí también pueden dejar algunas cosas, que es lo que hemos hecho nosotros. La ropa sucia, las cosas que ya no necesiten después de su experiencia. Traten de llevar lo mínimo necesario para 2 días siguientes. Eso es todo. ¿Sí? Listo, ya estamos con las mochilas súper ligeras. Y ya está. Arriba encuentran todo, ya no necesitan tantos viáticos. Ahora sí, empieza la caminata desde Chiquisca. Son las 7 de la mañana. Pero lo normal que van a hacer ustedes es bajar 5:30 como máximo. Porque aún hasta Playa Rosalina son otros 2 kilómetros. Que puede tomarle 1 hora, hora y cuarto, hora y media, depende de cómo caminan. Entonces llegarían máximo a las 7 abajo. A las 7 sale el sol en esta parte, pero al frente sale a las 8, con fuerza. Aún como pueden ver al frente, miren, hay sombra, comparen. Luz, sombra. A tan solo 500 metros bajando de Chiquisca, en camino a Playa Rosalina, van a encontrar al señor Teodosio. Miren, conozcan, ¿no? Con su linda esposa, viven en esta casa, que tienen una bodega, van a encontrar de todo, pero también van a encontrar hospedaje. Entonces ya tienen otra opción y aquí también dan alimentación. Así que sí o sí encuentren dónde hospedarse. Vengan sin mochila, vengan sin carpa. Van a encontrar dónde, sí o sí. Y es igual, 25 por persona. Desde aquí, desde esta curva, ya podemos ver el río. Miren. Allá está el puente. Y la meta es la siguiente. Una vez que vean el río, van a ver en la parte baja el puente, van a ver todo un camino zigzagueante, que claramente se ve árido. Que viene, así, va bordeando, el zigzag, continúa. Van a ver una parte con arbustos, con árboles. Esa parte es Santa Rosalta, ahí hay campamento, ¿ya? Pero luego continuamos, sigamos zigzagueando, y cuando creen que ha terminado, y ven una montaña arriba y creen que ya está, pues no, hay otra montaña más arriba. Van a seguir subiendo por atrás, donde están las nubes, por la parte de atrás, van a volver a subir otra cima, y a la espalda de esta cima van a tener a Marampata, que está a la espalda de esta montaña. Porque Choquequirao está en la parte de allá, al fondo del desierto. Listo, vamos por ello. Hola lindas. Gracias por ayudar a los viajeros a llegar a Choquequirao. Si quieren viajar más ligero o son un grupo grande que pueden repartirse los costos, les dejo los números de 2 arrieros que pueden ayudarlos gustosamente.
¿Para qué tienda va todo? Vamos. Un poquito más rapidito para llegar, o más rápido. Cuando caminen, tienen que llevar su peso y pasa lo siguiente. Hacen menos esfuerzo porque cuando hacen un paso, manteniéndose lentos, miren, así, mucha fuerza en sus rodillas para aguantar su peso. A cambio, si dejan llevar su cuerpo, claro, con un poco de experiencia, están ayudándose con la gravedad. Solamente sepan pisar bien. Miren la diferencia. Ya camino para Playa Rosalina, estaremos unos 700 metros de crux y empezamos la subida, lamentablemente con el sol, pero es nuestro castigo. Ya saben, 5 de la mañana o 5:30 máximo, chiquis, que si no, no habría tenido el esfuerzo de haber bajado de noche. Fue nuestra negligencia, pero lo queda de experiencia para ustedes. Ustedes se ahorran todo eso gracias a nuestra experiencia. ¡Vamos! Y aquí viene la parte simpática. Ahora, justamente ahora, estamos pisando el departamento de Apurímac, o la región Apurímac, pero al frente es la región Cusco. A Marampata son otros 6 kilómetros y a Choquequirao 10, quiere decir que de Marampata a Choquequirao son otros 4. Listo, si bien es cierto, vieron que toda la bajada estuvo fuerte, no es ni el 20% del esfuerzo que van a hacer. A partir de este momento, cruzando este puente, se viene lo bueno. Hasta Santa Rosa Alta, yo diría que es la parte más fuerte de todo el viaje. Más aún si están con este sol. Para no agarrar este sol, tip número 1, ya lo saben, si vienen de Capulíoc directo, salgan máximo 4 AM, porque la bajada hasta acá les toma de 3 horas y media. Lo ideal es que crucen esto 7 o antes de las 7, porque el sol empieza a salir aquí 8 y media. Entonces al menos 1 hora subiendo va a ayudar, ¿sí? Segundo, palos, urgente, esto es muy necesario. En Capulíoc se les pueden obsequiar o prestar, pero si tienen la oportunidad de conseguir uno de estos, si están acá en alguna zona cercana y vienen en bus, pueden traer cualquiera, pero si vienen en avión, traigan unos desarmables. Estos son desarmables, ¿sí? Para que los puedan meter al avión, porque si traen algo mayor a 50 centímetros, no pueden entrar en su mochila, solo que quieran pagar maleta de cabina, ¿no? Ahora, estando aquí, como les digo, empieza la parte más fuerte. Entonces, ¿qué deben hacer? Bloqueador solar, definitivamente. Repelente, porque acá los mosquitos abundan. Antes de empezar a subir, coman algo suave que les dé un poco de energía, ¿no? ¿Qué más? Una buena bota de caña alta, una media gruesa, alta, al menos para este día de subida traigan su mejor media, si es nueva mejor. Rodilleras, si la tienen, en buena hora, alguna crema para las rodillas. Traigan pastillas para la inflamación, sí o sí, o rejalante muscular, una buena mochila, polo manga larga, las casacas para afuera, si pueden amarrarlas en su mochila, pues mejor. Un sombrero de este tipo o un buen gorro, ¿sí? Y una cangurera para sus cosas. Y están listos para empezar esta caminata. Se viene lo bueno. Este lado de la montaña ya es Cusco. Y al frente aún es Apurímac y Cusco. Es por ello que han habido muchas controversias para que hagan lo del teleférico. Incluso no se sabe aún, no se ha definido claramente a qué comunidad le pertenece Choquequirao. Es por eso que el problema del teleférico continúa incluso. Esperemos que se haga pronto para que muchas más personas puedan venir y visitarlo. Pero mientras no sea así, a los que tengan espíritu aventurero, este es uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Aprovechenlo. Y son las 8:10, estamos iniciando la subida y veremos cuánto tiempo nos toma con todo y este Tata Inti. Vamos, no nos sigues mucho. Vamos con todo, estamos 0 kilómetros, vamos con todo. Este tipo de pendiente, que créanme que no lo gozan con este ángulo, es que vienen subiendo todo el tiempo. Aquí ya se ve mucho más suave, pero esta pendiente es súper fuerte. Y así se sube casi todo el tiempo.
Miren, conocimos a nuevos amigos de Nueva Zelanda con 53, 55 años y nos cuentan que acaba de ver un oso arriba, cosa que no imaginaba. Sé que podemos ver cóndores, pero no un oso. Sí. How was it? Oh, Beautiful. yeah, estupendo. Yeah. And we saw a bear. Yeah, so it's dead. Oh, yeah, there. amazing. Sí, Oh, really? sí. Have you been Machu Picchu? Yes. Yeah. Which one is better for you? This This is one. better, sí. I have a YouTube channel. Ah, It's Daniel okay. de Viaje. Okay, fabulous. Fabulous. Nos gusta Perú. Oh, ya saben, vengan a Perú. Mucha gente del mundo viene aquí a Choquequirao. Promedio entran entre 50 a 80 personas al día. Hay veces que entran menos. Y es lamentable que menos de un 10% sean peruanos. Por Lonely Planet 2017, el mejor lugar en el mundo para visitar. Buen Listo. viaje. Buen viaje, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto, pasenlo lindo. Vienen con el equipo de Salcantay Trek. Listo, hermano, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias, hermano. Gracias. Vamos, con todo. Hemos iniciado en Capulilloc. En la parte de allá arriba, ese es Capulilloc. Lo que regularmente se hace para venir en un día es empezar desde Capulilloc, salir 4 de la mañana, llegar hasta Playa Rosalina, 7, 8 de la mañana, llegas abajo, y ya obviamente tus piernas van a estar cansadas, ¿sabes? Tus piernas, no tú. Pero toda esta parte, subirla después de las 7, como estamos haciendo nosotros, y es agarrar el sol. Y van a sufrir así como nosotros. Miren el sol como está. Y eso que aún no son las 9. Toda esta pendiente que acabamos de pasar, como pueden ver, es la que les estoy mostrándoles. No parece, acabamos de subir una pendiente de como de 300 metros de largo, en una inclinación aprox de 60 grados. Y casi todo el tiempo es así. Prepárense para esta parte, con todo. No es tan fuerte, todos tienen la mente. Solamente consigan los consejos. Traten de llegar al puente máximo 5 AM, que el sol es lo que nos mata. Y el Apu sabía exactamente en qué kilómetro te ibas a cansar. Claro que sí. A medio camino de Santa Rosa Baja, encontramos un trono de los caídos. El lugar perfecto para descansar. Si hubiera un arbolito aquí, estaría perfecto. Miren esa roca. Literal es un asiento. Con respaldar y todo. A ver, por favor, prueba el asiento. ¿Qué tal está? Da tu opinión. ¿Cuántos puntos gana? Ya me quedo. Preciso, mira. Con un arbolito, esto debería poner acá, zona de descanso. Choquequirao te viene con sala de descanso incluida. Esta montaña nos ha permitido bajar a salvo de noche. Nos está permitiendo hacer la subida tranquilos, como ven. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú también hasta ahora? ¿Qué tal tu fuerza hasta ahora? Voy súper bien. Vamos súper bien, de verdad. Vamos súper bien, miren, estamos fresquitos. Pero con eso no digo que sea fácil, pero todo está aquí. Y obviamente tenemos que agradecerle a la montaña, a este Apu, que nos está permitiendo subirlo. El pago de la tierra es necesario. Apus, su mamá, muchas gracias por permitirnos subir. Dejamos esta pequeña ofrenda. Con todo respeto y gratitud por esta gran experiencia. Porque mucha más gente pueda venir, sentirse segura y ver las maravillas que tiene para ofrecer nuestro país, Perú. ¡Vamos con todo! ¡Sigamos! Y este es el camino a Santa Rosa Baja. Miren, acabamos de conocer a un aventurero. What's your name? Mi nombre es Karl. Él es de Alemania. Miren, y tiene 72 años. Y viene con su dulce esposa, miren. Mi esposa. Su esposa. ¿Cómo se llama usted? What's your name? Gabriela. Y viene con Gabriela. How was it? Nice, very nice. It was difficult, right? Muy lindo, muy lindo. But it was difícil, it was difficult. Difícil. Es un camino lindo. Vale la pena, it worth it, right? Have you been at Machu Picchu? No. No. Too much people. Too much people, I like exactly. it here. You must open your heart and you see what God makes in the world. But yeah, you must believe it. It's a A spiritual place. Yes. You can It's a place connect to we the like. land. Yeah, Not too much tourists. exactly. Have you Yeah, went down to the places of the llamas? Yes, yes. Yes, really nice, right? Nice, Beautiful. but Yeah, it's a nice part, yeah. cansado. Sí, cansado, por supuesto, cansado, pero miren, 72 y 68 años, sí se puede. Me veo reflejado en ellos. I see myself on you at your age. It was really nice to meet you. Have a great trip. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un gran gusto. Buen Cuídate mucho, viaje. Carlos. Igualmente. Muchas gracias. Es un
gran placer para mí. Ellos son una inspiración, de verdad. Ya vieron, ¿no? Qué lindo, de verdad, qué lindo. Vamos con todo, si se puede. Así me veo a los 72 años. Claro que sí. Fin, ya nos habíamos quedado sin agua, porque trajimos para la subida 1 litro cada uno, para no cargar peso, 1 litro 100 más o menos cada uno. Y nos dio exacto. Pero les aconsejo tener un poquito más por si acaso. La subida les va a tomar alrededor de 1h30 a 2 horas y media, depende de su estamina. A nosotros nos ha tomado 2 horas. Así que bastante bien. Si suben en la mañana sin el sol, les va a ir mucho mejor. Aquí, hasta el cartel nos lo dice, pueden ver osos. Y dicho y hecho, los señores que pasaron nos dijeron que vieron un oso. Pues imagínense, hay que tener mucha suerte, ¿no? ¿Y por qué vienen por acá, alrededor de Playa Rosalina? Porque acá hay muchos árboles de palta, como les acabo de mencionar, y el oso viene a comer la palta. Incluso lo encuentran arriba de los árboles, miren. Es el oso de anteojos. Ahora, aquí, esta tienda, pueden comprar de todo. Nos quedamos más de 1 hora, casi 1h30, ya que conocimos a un buen grupo de Francia y de aquí de Perú, y nos vamos a ver seguramente más arriba. ¡Viva de France! Listo, nos vemos. A tan solo 20 minutos de Santa Rosa Baja está Santa Rosa Alta. Les recomiendo almorzar aquí. Cuando vean ese cartel que dice Lodge, vayan por derecha. Salvo que no hayan comido en Santa Rosa Baja o Santa Rosa Baja esté cerrado, vayan a comerse Lodge. Pero si no, por la derecha. Ojo, ¿por qué? Porque vendrían por este camino, que es empedrado. Eso no son escaleras ni nada, pero hay mucha piedra. A diferencia de este, que tiene más pendiente y es tierra. Entonces les conviene el camino a la derecha. Ya estamos casi a 1 hora en Marampata. Pero miren lo bueno, en la parte árida, como les decía, igual estamos en una parte frondosa. Ya no es por partes, es todo. Miren qué lindo. Encontramos una cascada. Encontramos una pequeña cascada. Estamos aprox a 1h30 de Santa Rosa Baja. Que ya tienen un dato. Santa Rosa Baja, a 1h30, ya tienen un poco de agua que viene de las alturas. Si quieren hacer un descanso, este lugar lo veo bastante bien. Tiene una banca de piedra, como pueden ver, y ahí pueden, lo que les aconsejo es que se quiten los zapatos un momento, hagan que su pie respire un poco, porque tienen que protegerse de las ampollas. Recuerden lo que les dije, tengan una media gruesa, tengan una buena media. Si tienen una media de recambio, mejor, porque cuando el pie suda, esa humedad es la que le genera la ampolla. Y si tienen ampolla, ahí sí van a sufrir. Traten de evadir la ampolla. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Miren, estoy refrescando mis pies. Un ratito, vengo. ¿No? Miren. ¿Sí? ¿Está rico? Así. Lo que sí es que tengan bastante repelente porque hay mucho aquí, mucho. Aquí entonces podemos descansar rico. Pueden aquí hasta botar su basura. Miren, tienen toda esta buena banca para descansar. Y nada, es un buen spot. Estuvo muy bueno el descansito y ya toca irnos. Ya directo a Marampata. Sí, buenos. Toda esa vista. ¿Ah? ¿Cómo no van a venir aquí? Es estupendo. Les agradezco por ver este video y les agradecería mucho más si lo comparten. Y comenten, háganme sus consultas, qué otra cosa me faltó explicarles, qué más quisieran saber. Yo estaré feliz de responderles. ¡Vamos! ¡Choque Aquilao! ¡Voy por ti! ¡Oh, finalmente llegamos a Marampata! ¡Hicimos! Y Diana hizo el último esfuerzo con la mochila, miren, una guerrera ella. Aquí en Marampata sí no encuentran solo un campamento.
sino es un pueblo. Casi todos los pobladores se han dedicado a dar este servicio. Nos recomendaron aquí por la sazón del aceñito. Miren, tienen un buen espacio, hasta tienen una llama. Ya, vamos a ver la habitación. Está a 60 soles, una matrimonial, o 30 por persona, ¿no? Vamos a ver. Con vista a... La fuera de la cama. Miren la vista arriba. Las estrellas. Y este es el hospedaje Inti Cóndor. Miren estas cabañas. El único detalle en comparación es que no tendríamos el cielo abierto, está hecho de cristal, ¿no? Pero miren la belleza del lugar. Allí es mamá, donde vamos a almorzar, y donde acabamos de ver la otra habitación. Pero miren esta. No tendríamos nada delante nuestro. Hay una buena cama, una buena ventana. Eso es todo. Desde este ángulo se ve diferente la cabaña. Miren, con ustedes la cabaña. Vamos donde mamá. Aparte que no hay nadie que nos pueda abrir la puerta o darnos mayor información. Señores, el video no le hace justicia a esta belleza de paisaje. Los colores son dibujados. Los dioses. La belleza. Marampata. Tanto en Marampata como en Chiquisca, si quieren cargar sus celulares, que sea de día, porque acá tienen paneles solares. Entonces mañana vamos a dejar el power bank, que va a ser lo más inteligente, porque por celular te cobran 5 soles. Por power bank, 10. Entonces nos conviene la power bank o tu batería, ¿no? El almuerzo está entre 18 a 20. En este caso nos han cobrado 20 porque hemos venido tarde y nos han preparado justo para nosotros una sopita, un lomo saltado y una trucha. Listo, y vamos a comer una sopita con esta vista y con esta linda compañía. Ajá. Y a recuperar energías, porque como saben nos habíamos quedado sin comida. Así que terminamos almorzando a las 5 de la tarde. Nos acaban de traer el segundo plato fuerte. Miren este lomo saltado. Desde cómo lo sirven nos dice que está rico. Y miren esta truchita. Y viene con una infusión. Nosotros teníamos hojas de coca, así que le hicimos un upgrade a la infusión. Tiene sus llamitas para las fotos. Bellezas. Nos queda ahora disfrutar de lo que queda de la tarde, volver a comer a las 7 de la noche, porque sí, somos glotones. Ven, miren estos colores. ¡Qué belleza! ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal está? Hermoso, me encanta. Está lindo, de verdad, Sí. está lindo. Valió la pena tu sufrimiento. No, yo también sufrí un poco, sí. A la final me tocó traerle la maleta y todo. Ah, sí, claro. Yo no podía más, estaba gateando ya. Esas sí las tienen bien tenidas, no son igual. Esas están hermosas. Miren, solo comentarles un detalle, que finalmente tomamos esta habitación porque no estaban los señores del otro lodge. La otra cabañita por fuera es más bonita, pero esta por dentro me enamoró. Esto, miren la luna, ¿la ven? Y me enamoró este ventanal, pero cometieron un error. Colocaron el espejo al revés y acá nos vemos a nosotros, yo no veo nada. Y miren el gran problemita que eso genera, que al voltear este vidrio, que por un lado es espejo y por otro lado es vidrio, miren, no tenemos privacidad, se ve todo, porque esto debería ser al revés. Yo podría ver todo para acá y acá tendría que ver espejo, pero pusieron los vidrios al revés. ¿Cómo están? Buenos días. Este es el gran día. Ya vamos para Choquequirao. Nos levantamos a las 5 y estamos casi listos. Son 5:50. Vamos a desayunar.
y vinimos finalmente a Inti Cóndor para desayunar. También aquí vamos a almorzar. Nos están preparando ya el desayunito, va a estar listo. Y también hemos pedido que nos den un par de huevitos sancochados a solo 2,50 soles. Miren, la señorita se esmeró, a pesar de que le hemos avisado ayer a las 9 de la noche que vamos a desayunar con ella. Se ha esmerado, hecho un buen quaker. Y tenemos hojitas de coca a discreción. Miren qué lindo tarrito de azúcar, aunque no la vamos a usar. Listo, finalmente son las 7:05. Continuamos la aventura. Empezó a llover y les cuento que aquí Astrid, que es también de la familia Covarrubias, que son los primeros pobladores de aquí de Marampata y la primera familia de la zona que llegó a Choquequirao. Nos contaban que los nietos jugaban en Choquequirao, ¿no? Qué lindo. El papá de ella, que también pues todos son familia. La señora del hospedaje donde dormimos, todos son una familia, todos son una sola dinastía, por así decirlo. Una sola dinastía, los Covarrubias. Marampata es bastante grande, sigan caminando si es que no encuentran hospedaje porque van a haber muchas opciones. Mis recomendaciones: primero, Inti Cóndor. Segundo, orquídeas. Miren la neblina y miren el precipicio. Momo. A esto me refiero con no venir en temporada de lluvias. Miren cómo se pone el camino. La neblina. Felizmente, Astrid nos prestó estos plásticos, porque si no, uy, hemos visto esto bien fuerte, bien grave. Ojalá que se despeje y podamos ver Choquequirao, que ya debería estar empezando a verse en unos minutos. Chévere, parte de la aventura. Ah, Maltimo buena cara, ¿no? Vamos con todo. Como ya saben, está lloviendo, pero miren, llegamos al primer punto arqueológico. ¿Saben por qué se llama Choquequirao? Es la cuna de oro. Choque, oro, Quirao, cuna de oro. Esto eran unas yungas. Como ya se nota que esto ya es una ceja de selva. Miren la diferencia, ¿no? Caminar por aquí, a pesar de tener todo el barro, y eso que los árboles nos ayudan a que la lluvia no haya caído tanto en esta zona. Como ven la diferencia, ese momento de cómo el agua escurría, ahora ya solo está húmeda, con un poquito de barro. Pero ya se ve la diferencia de ceja de selva. Qué lindo, de verdad. Qué hermoso. Nada más la experiencia de cruzar el segundo cañón más profundo del mundo, de cruzar el cañón más profundo de América. Más profundo que el Cotahuasi, que el Colca, por supuesto que sí. Para llegar a una ciudadela 3 veces más grande que Machu Picchu, es una cosa que le vas a contar a tus nietos, hermano. Vengan, por favor, es increíble. Y lo alucinante es que aún así vengan 40, 50 personas, el recinto arqueológico es tan grande que van a sentir que están solos. Toda la energía se devuelve a uno cuando sabe que está por llegar. Choquequirao, señores. Desde Marampata hasta Choquequirao es un tramo corto que dura entre 1 hora, hora y media, depende de su estamina, en el peor de los casos 2 horas, pero ven que el recorrido no tiene el mismo esfuerzo físico y el mismo riesgo o el grado de inclinación el que hemos pasado ayer, que es la subida de Marampata. Esta cascada que corre aquí es alimentada por un nevado y fluye al lado de la andenería de Pachayoc.
justo aquí, pero miren por allá. Esa parte de andenería que está allá, ese es el sector de las llamas. Y aquí abajo son las andenerías estándares que están al borde del precipicio. No tires de. La ruta es la siguiente cuando lleguen a este punto. Tomen la ruta de la plaza principal, porque vamos a ir a la parte superior. Vamos a irnos después a la parte norte de la plaza, la parte del sector alto, el Hanan. De ahí vamos a bajar hacia las llamas, y luego al Lushno, obviamente, ¿no? Y luego a la casa sacerdotal, y ahí es donde vienes por detrás. Y no tengan miedo, que van a salir por esta zona. No tienen por qué volver a subir a la plaza principal para pasar por esta parte. Justo en el ingreso ya principal, porque aquí vamos a ingresar al centro arqueológico, a la derecha es el camino Yanama. Por aquí es donde puedes ir al camino que enlaza a Machu Picchu o también al inicio para hacer el Salcantay. Espectacular esta ruta. Serían 8 días para allá, para Yanama. Una zona donde las mujeres tejen de manera impresionante. ¿Emocionada? Súper emocionada. ¿Sí? Al ingresar vemos las primeras pircas. Estas son pircas de aquí de igual forma. Un andén, otro andén. Y más allá llegamos a la andenería sagrada. Esta es la zona que al ingresar nos topamos primero. Y esta de aquí no es cualquier andenería. Esta andenería, que es cóncava, era considerada sagrada. Y la parte más larga puede llegar a extenderse por 116 metros. Mírenla, y consta de 5 subsectores. Pueden ver toda esta forma cóncava que tiene. Es increíble. Y recién estamos ingresando. Y es gigante. Les recomiendo primero venir por la parte baja. A medio camino van a empezar a encontrar ingresos. Y van a poder llegar a los diferentes andenes o sectores. Vamos. Desde este ángulo podemos ver toda la forma cóncava que tiene. ¿Ven? Es gigantesco, miren. ¡Qué dicha estar acá solos! La cima de la montaña. Choquequirao se erigió como centro religioso y administrativo. Aún no hay certeza si fue Pachacútec o el Inca Tupac Yupanqui quien mandó a construirlo. Choquequirao, conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu, es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del Perú y aún poco visitado. Miren, podemos ver de dónde venimos caminando. Hemos venido de allá, desde Capulíoc, desde el otro cerro de la parte de Apurímac. Y ahora en la mañana hemos partido de aquí, Marampata. Miren el caserío. Imagínense estar en Machu Picchu solos. Puedan ir por donde quieran. Claro que sí, respetando todo, por favor, cuidémoslo. Acabamos de ingresar y miren lo majestuoso que es. Nos espera muchísimo. Desde ya se va dilatando un poco Choquequirao. Vamos llegando a la plaza principal. Luego de la batalla de Ollantaytambo, según las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, Manco Inca busca refugio en los valles de Vilcabamba, lo que nos da a interpretar que se refería a Choquequirao, lo que refuerza la idea de que fue la última fortaleza inca. Estamos en la plaza principal. Este sector, son las casas, forma trapezoidal, piramidal, son las callancas. Y aquí abajo tenemos los depósitos de maíz, entre otros. Vamos a verlos por dentro. Y las callancas. Miren.
Es increíble estar aquí. Solos, estamos solos. En una callanca, en un hogar, que es posiblemente un sacerdote o alguien de alta alcurnia, de alta jerarquía. Quizás estamos en el dormitorio de algún personaje muy importante que vivió en esta zona, donde posiblemente vivió mucho tiempo Manco Inca, quien fue padre de Atahualpa de Huáscar. Y uno de sus hijos sí vivió aquí con él, con Manco Inca. Se dice que el sitio fue habitado hasta ese entonces. Y desde la plaza principal entramos a las colmas. Los almacenes, miren qué grandes, justo al lado de las dos casas principales, o callancas, posiblemente habitadas por los gobernantes. Y aquí en la plaza principal, además de las colcas, las callancas, que son 3 casas que están aquí, tenemos también la zona de talleres. ¿Y por qué le decimos la zona de talleres? Miren estas particularidades. ¿Ven esos huequitos que ven ahí pequeños? Allí reposan estas argollas, miren. Se indica que esas argollas eran para poder amarrar, para que ellas puedan trabajar los textiles aquí. Es increíble, miren. Es un aro literal. Aquí ya se rompió, pero hay aros por doquier. Un enigma. ¿Cuántos porqués? Acá son 13 hornacinas, número sagrado. 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Una locura, de verdad. 4 entradas, 4, número muy poderoso. Ahora nos vamos más zona talleres, como tal, ¿no? Aquí seguramente hacían orfebrería, textilería. Es lo que se asume por ahora, ¿no? Ahora nos dirigimos hacia el Hanan. Hanan significa la parte alta. Ahí arriba hay colcas, hay muchos depósitos, hay muchas edificaciones. Arriba les muestro. Y ¿saben qué es lo increíble? Que desde esa parte ellos captaban el agua y venían por esos acueductos. Por todos estos acueductos venía el agua. Ellos la captaban de la parte alta, del afluente, y podían verterla por toda la ciudadela, que es gigante. Vamos, hacia el Hanan. Y después vamos a ir a Lushnu y a esta zona que es muy importante. Allá viene el acueducto, miren. Y continúa la ciudadela. Este video es lo único que tenemos del Hanan. Estuvimos grabando más de 1 hora, pero por alguna razón misteriosa, todos los videos y fotos desaparecieron de los 3 dispositivos con los que grabamos. Recuerdo muy bien haber revisado las fotos y grabar muy buenas tomas, pero no sé si dije o hice algo que no debía. Pero al revisar los archivos, no había nada de este sector. Aún sigo sacado de onda. Y en la parte alta de las llamas encontramos esta parte sagrada. ¿Y por qué sagrada? Porque representan al Amaru, la serpiente. El Amaru era un ser superior. Tenía contacto con los dioses, se convirtió en un semidios, ¿no? Muy pronto van a encontrar un video
de Amaru Muru o Pilcauta en Puno. Un templo interdimensional. Increíble. Se dice que Amaru, con el disco solar, atravesó esto y se fue a otra dimensión para escaparse de los colonos. Incluso, quién sabe, quizás hasta por la forma de río, la serpiente llega y asciende. Por eso mismo que las llamas, que son 24, también están ascendiendo hacia el sol. Y en estas tierras tan poderosas, al lado del Amaru, también conocido en México como Quetzalcóatl, en el templo de Tula se dice que bajó Quetzalcóatl encarnado, y aquí también los incas indicaron que Amaru estuvo entre ellos. Hacemos un poco de conexión a tierra, conectando con la naturaleza, quitándonos esas suelas de caucho que no nos permiten recibir y mandar energía acá a la tierra. Miren el tipo de roca con que se ha hecho este Amaru. Incluso este tiene vetas, como si fuera un cuarzo. Señalizando con la cabeza, la roca más grande. Miren el río. También. Hay una inclinación muy alta, la pendiente es muy pronunciada. Tengan mucho cuidado. De preferencia, bajen así. Suave. Me caímos a la adrenalina. Y ellos pensaban en todo, incluso hasta el sector de las llamas llegaba el agua, miren. Es increíble esto. Llegamos al sector Las Llamas. Es toda esta zona. Debajo de toda esta nevería con una super pendiente. Y vamos a ver a las llamitas. Por aquí es que vendrían si vienen por la parte de Trocha. Y por la parte de los andenes con vértigo es por la parte de allá. Y miren este nivel de ingeniería. A los laterales las rocas están en horizontal, tal cual columnas. Y eso vendría a ser la pared, todo en vertical. Y aquí tenemos las llamas, son 24 en total. En una piedra diferente, blanquecina. Se dice que si retirasen estas piedras que dan la forma de llamas, todo se ennenería, podría colapsar. Y estamos en la base el sector de las llamas. Aquí podemos ver lo que les decía. Miren, esta es la primera. Miren la segunda. Y así van en ascensión. Y esta es la primera llama. Y aquí pueden ver claramente cómo están ascendiendo. Recuerden que son 24. Y el sol ilumina cada andén mientras va. A lo Huayna Picchu. Lo que vieron hace un momento fue grabado con todo respeto y sin ánimos de malograr para nada este patrimonio que tanto amo. Más bien los incas hacían esos gradas para ello. Hasta en Huayna Picchu lo vemos. Y cuando suben a Huayna Picchu te lo dicen, esas eran gradas. Pero nadie las sube porque es un abismo tremendo. Para verlas completas desde lejos, vayan al mirador, que es el que está allá. Vamos. Vamos camino al mirador. Es bastante cerca, 5 minutos, uno puede ir caminando muy rápido y ya está.
sus fotitos y queda cachete. Y más allá de las fotos, van a poder apreciar las 24 llamas completas y su ascensión al sol. Estamos camino hacia el mirador. Miren, estamos 50 metros adelante del sector de las llamas. Y toda esta parte que les parece solo una pared, no, es más andenería. ¿Recuerdan dónde me ven pararme? Sí, hay una andenería. Miren, lo largo, vamos a ver qué tan largo es. ¿Qué nos quiere decir esto? Una prueba más de que este lugar es gigante. 3 veces más grande que Machu Picchu. Imagínense cuando todo esto esté limpio. Esta ciudadela es gigantesca. Yo le diría la ciudad de los andenes. El mirador, pero miren, todas estas que están horizontales seguramente será un muro de contención. Y esta que es otro volumen, como pueden ver, ¿ven? Es otro volumen, es otra pared, ya es más andenería, ¿no? Que también es un muro de contención, pero ya no tan fuerte. Entonces ahí va la columna y ya como pared, en vertical, en delgado, toda la pared. Hemos venido desde ahí arriba. Ahí está el Amaru. Hemos bajado por toda esa zona de escaleras verticales hasta llegar acá, el sector de las llamas. Nos despedimos del sector de las llamas y vamos en ascenso por el mismo lugar. Aproximadamente media hora, 40 minutos de bajada y lo mismo de subida, depende de su estamina. Mira cómo sube Diana. Gateando. Miren cómo está empircado esto. Tengan en cuenta que esto lo usaron miles de personas durante muchísimos años. Y han pasado cientos de años, prácticamente 700, y esto sigue en pie. Es increíble. Vengan a Choquequirao, por favor, y pasen por esta zona. Pero si tienen vértigo, mejor no. Iniciamos la bajada del sector de las llamas aproximadamente 11:50 y hemos subido 10 para la 1. Así que lo hemos hecho en 1 hora, con toda la grabación. Como les dije, 20 minutos de subida, 20 minutos, entre 20 a 40 minutos apenas estamina, la subida y la bajada. Ahora nos vamos para el Ushnu, pero en el camino pasamos por este templo que es muy importante. Por su doble jamba nos dice eso. Aquí seguramente hacían parte del ritual. Se dice que aquí albergaban incluso las momias. Esta zona es muy importante. Ya lo han restringido. Recuerdo la primera vez que vine, sí pude ingresar. Y Y ahora vamos para el Ushnu. ¡Qué suerte! Ojalá que se acerque un poco. Pero miren, hay un cóndor. Miren, voy a hacer un acercamiento. Un templo ceremonial. Los sacerdotes venían a realizar diferentes tipos de cultos, consultas a los astros. Y se dice que los incas también practicaban sacrificios. Prueba de ello son las momias que se han encontrado, como la momia Juanita, arriba en los volcanes o en montañas muy altas. Y ellos hacían esos sacrificios para evitar hambrunas, sequías, problemas meteorológicos, o también para honrar la muerte de un inca. El Ushnu, templo sacerdotal. Miren la vista que hay desde acá. El complejo de Choquequirao es muy grande. Por ello, ahora te indicaré la mejor ruta que debes tomar. Desde la plaza, recomiendo primero ir hacia el Hanan. Luego, dirígete al sector de las llamas. Después, sube a la plaza y dirígete al Ushnu.
Desde allí, hacia la casa sacerdotal. De la casa sacerdotal pasamos al Piquihuasi. Luego ve a los andenes de cultivo de Parapata. Y si te da tiempo, hacia Pachayoc. Y desde aquí podemos iniciar el camino de vuelta hacia Marampata. Esta ruta te ayudará a optimizar el espacio y tiempo. Ya nos llegó el lomo saltado, mejor dicho, un lomo montado, con todo y huevito. Ajá. Miren, y ahora les digo qué tal está. ¿Sí? ¿Bueno? Muy rico. Aprobado. Pues hermoso que nos ha esperado aquí Astrid, muy linda ella, súper recomendado Inti Cóndor. Os voy a dejarle acá sus datos para que la puedan ubicar y reservar con ella. Nos despedimos, Astrid, muchas gracias por todo, de verdad. Muy rico, nos sentimos atendidos como en casa. ¿Listo? Gracias. Hasta luego, cuídate, Astrid, cuídate mucho. Entonces ya son casi las 6:30 y vamos a empezar a caminar hacia Santa Rosa Alta. Ahí vamos a dormir. Miren cómo está todo. Ya está todo oscuro. Ya está todo súper oscuro. Así que los dejo y les cuento cuando llegue a Santa Rosa Alta. Uy, ya empezó a relampaguear incluso, miren. Ya empezamos la bajada hacia Santa Rosa. De verdad que está bastante oscuro, así que traigan una buena linterna. Caminen con mucho cuidado si van a bajar de noche. Lo bueno de bajar tarde es fresco. Claro que tienen que estar con una buena linterna. Por ejemplo, miren cómo baja Diana. ¡Dale, perrayito! Uf. ¿Estás bien? Acá fue la bajada de pies. Y aquí, recordando aquellos momentos con la mojadita de pie. Sí, fue buenísimo. Sí. Sí, claro, ¿te acuerdas que decías que no faltaba? Yo te decía. La parada sí es necesaria. Sí, ya saben. Siéntese en esa tranquita de piedra. Ya llegamos, como saben, a Santa Rosa Alta. Miren, ya como hemos comido bastante tarde, casi las 5:30, 6, ya solamente para dormir, he pedido una avenita, que nos han hecho el favor de prepararnos, ¿no? Un pan y una palta de árbol, de arbolito, por 5 soles. La cama aquí a 30 soles por persona y nada, genial. Tienen todos los servicios igual, agua caliente. Y escuchen cómo está lloviendo. Les digo escuchen porque no me quiero mojar. Estamos aquí con Juan José, Rosario, Alfonso. Ellos también pertenecen a toda la familia Covarrubias, que son de los primeros pobladores de toda esta zona. Sí, los que jugaban de chiquitos allá en Cholequirao, ellos, sí. Mira, aquí los presento. O sea, hemos llegado tarde y aún así han sido tan amables de atendernos. Nos han preparado un rico lonche y nos han preparado una cama. Espectacular. Cuando pasen por aquí, siempre pasen, almuercen aquí en Santa Rosa Alta. La lluvia no nos dejó seguir grabando, pero miren qué lindo lo seguimos pasando. Nos está mostrando ¿Cómo se llama? tantas ¿Batán? aventuras, videos de osos, cóndores. Mira cómo muelen el batán aquí. Eso es desde nuestros antepasados. Claro. Antes no había Claro, claro. no había Luego repetir. Claro, mira. Ah, Quinoa para Quinoa. quinoa. Uy, qué rico. Miren cómo el cóndor se posa. Ellos tienen la oportunidad de poder grabarlo. Miren qué belleza. Miren ahí. Esto es aquí, abajito. Esto es acá, abajito nada más, por Santa Rosa Baja. Allí la señora tiene muchos árboles de palta. Y los respetan, los dejan comer. Y estas son las habitaciones aquí en Chiquisca. Tuvimos que venir así. Estamos listos. ¡A dormir! ¡Bien! Es un nuevo día. Estamos iniciando aprox 7 de la mañana, bastante tarde. Como saben, porque a veces trabajamos un poquito en la mañana. Bueno, miren este súper desayuno. Café, una pirámide de Egipto, mucho arroz, un quaker, con una linda compañía.
Una amena conversación. Y esto está buenazo, este arroz turco le dicen. Está buenazo y hecho de las manos de Juan José. Y ahora se los presento. Aquí les habla Juan José Covarrubias Benítez. Trabajo con mi papá, con mi mamá, con toda mi familia y estamos acá para poder brindar todos los servicios a nuestros visitantes. Invitamos a cada una de las personas que nos están viendo a visitar Choquequirao. La familia Covarrubias es la primera familia que habitó Marampata y toda esta zona realmente. Por ello, cuando vayan a todos los lodges, prácticamente todos son Covarrubias, porque son el linaje que estuvo aquí. Incluso aquí nos va a contar un poquito de historia y van a saber el nombre de la estación del teleférico y por qué se llama así. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente ahora se están promoviendo proyectos de envergadura como es el teleférico. El teleférico va a partir de la zona del distrito de Huanipaca, del sector de San Ignacio, Quiuñaya. La otra estación se va a llamar estación Lucas Covarrubias, que es en el mismo complejo arqueológico, y llegando a Yanama. ¿Y por qué se llama así? Lucas Covarrubias, porque Lucas Covarrubias fue uno de los guardianes del parque arqueológico, aquella vez todavía cuando se encontraba en las ruinas. Entonces el abuelo se dedicaba exclusivamente a cuidar y a registrar a todos los visitantes. Ha sido un gran gusto. Un gusto Pero verlos pronto, Gracias. seguramente regresaré muy pronto. Muchas gracias. Así muchas visitarlos. gracias. Muchas gracias. Vengan a Choquequirao. Ahora les dejamos todos los números de Juan José para que lo puedan contactar. Vengan a Choquequirao. Vengan, vengan, visiten a Choquequirao. Listo, ya son las 7:01 y arrancamos. Vamos saliendo de Santa Rosalta. Directo hasta Capulilloc. Listo, hasta luego, gracias. Ahí les contamos cuánto tiempo nos toma. Con este clima tan fresco, la bajada se hace muy fácil. De verdad que la bajada es muchísimo más fácil que la subida. Es el 20% del esfuerzo de la subida. Y eso, contemplando esa bella vista. Lamentablemente se me quedé sin batería. Faltó mucho que contarles allá sobre Choquequirao. Choquequirao se estableció en unas yungas. Eligieron esas yungas. ¿Las yungas qué son? Son climas, digamos, calurosos que ayudan a la siembra. Son tierras muy fértiles y además se encuentra mucho mineral. Se dice que allí hay demasiado oro. Hay, porque todavía hay. Por eso se indica que por aquí todavía quedan mineros informales. Entonces los incas sabían ello. Sabían que había mucho metal precioso y era una zona muy rica era una zona muy fértil. De lo que no tienen que hacer si van a Choquequirao. No se levanten a las 5 de la mañana, así como nosotros, para que puedan disfrutar del hermoso sol mientras suben kilómetros empinados, como pueden ver al frente. No, tampoco lleven agua, no, ¿para qué? ¿Para qué llevar agua? Medio litro de agua es suficiente, ¿o no, Daniel? ¿Y comida? Comida, ¿para qué comida? ¿Quién quiere comer cuando camina kilómetros en estas subidas? Por favor, muéstranos, Daniel. Comida innecesario. Dejen toda su ropa. No lleven ropa de cambio. La ropa sucia les aguanta 3 días o más. Le dije que traiga una muda por día para que cargar más peso. Y el agua vamos comprando en cada campamento, preciso. Sí, cuando los ¿no? campamentos están cerrados. Lamentablemente nos han tocado algunos cerrados, por eso sí. Tuvimos un poco de suerte y el sol ha bajado repentinamente. No está quemando tanto, está un poco fresco. Cruzando por el puente.
Y uno de los peores errores que pueden cometer es no llevarse su basura. Cada ciertos tramos, cada medio kilómetro, hay unas bolsas grandes, unos costales grandes que han dejado la gente de la comunidad para que no hagamos eso. Y hemos recogido como más de 20 botellas, pero ahorita sí, como estamos contra el sol, no pudimos recoger esas. Aparte que ese plástico es súper grande. Por favor, no boten basura, no dañen el ecosistema. Otro error, no traer unos buenos lentes de sol. Es un grave error. Además de protegerlos del sol, los cubren del polvo que puede ingresar a sus ojos. Mi caballito, mira cómo me respeta, qué lindo. Está esperando que yo me ponga a un lado y él sigue subiendo. Muchas gracias, hermoso. Qué lindo eres, muchas gracias. Y me saludó todavía. Qué lindo. Gracias, niños. Qué respetuosos, ¿vieron? Cómo me pegué, ellos no avanzaron hasta que yo pasé. ¿Cómo está, buenas? Miren cómo en un ratito los pueden picar. Ya saben, no venir con polos de manga corta. Y me acabo de echar bastante repelente, ojo. Miren cómo me comen. Where are you from? Switzerland. Switzerland. Yeah. I'm Daniel, man. Yeah. Nice to meet you. How did you know about Choqquequirao? I saw a documentary film. How was the experience? Great. Rumbo Chiquisca. Vamos. Ya son 10 para las 10. A ver. Sí, miren. Y hemos llegado a Chiquisca. Este se llama Chiquisca Baja. Chiquisca Baja. Está acá una cama grande. ¿Han visto? Está perfecto. Ya está. ¿Y cuánto está? Este personal, Sí. 25. 25. ¿Y la matrimonial? ¿Cuánto está? 50. 50. 25 por persona entonces. Claro, 25 por persona. Ya está. Perfecto. Buen precio. Lamentablemente por tiempo no pudimos pedirle la gallinita o el cuy, el aceñito, que sería buenazo. Claro está, sin desmerecer para nada aquí a Chiquisca Alta, que mira lo que nos han preparado, rápido. Sino que aquí tienen wifi y habíamos dejado nuestras cosas. Entonces decidimos venir de frente para acá, comer algo rapidito, que nos preparen algo para llevar y volar de frente a Capulilloc. Esa es la meta, tratar de llegar lo más rápido posible. Miren, ya son 10:40, o sea, estamos 50 minutos parados. Es un descanso, una caminata. Debemos salir a las 11 y aproximamos a estar arriba a 3 de la tarde. Uf. Tenemos una amiga que quiere comer. Arrocito, arrocito, dice. Arrocito, arrocito. El pollo que... Y aquí en Chiquisca nos han sancochado huevitos para llevar a 2 soles. Ojo, de todos los campamentos, el más económico es Chiquisca, porque está a 3-4 horas de Capulilloc. Los otros están a 8 o 9. También son muy amables. Y también aquí son unas excelentes personas. Cuando te hospedas, te ayudan con tu carga, el celular, sin ningún problema. No, el wifi sí te lo cobran, pero solo 6 soles. Más arriba ya va a ser 10 soles. Ya son 11:40. Nos hemos quedado 1:50, de verdad, desde que llegamos a Chiquisca Baja, que llegamos 9:50. Aquí en Chiquisca Alta, que es 300 metros más allá, hemos comido. El desayuno con doble huevo, como vieron, ese arrocito con doble huevo y ensaladita, a 13 soles. Los desayunos normales valen 15 y un almuerzo estándar, 20. Hemos pedido huevitos para llevar, en total 10 huevos. Nos comimos uno y uno allá, así que nos quedan 8. Estamos más que suficiente. Como hemos descansado bastante, vamos a subir a buen ritmo y creo que deberíamos llegar, si son casi las 12, 4 y media, a más tardar. La meta es llegar a Cusco ahora, sea como sea. El tema es que ahora sí ya tenemos más peso, ya que habíamos dejado cosas guardadas acá en Chiquisca. Lo bello del camino de regreso, si vienen de día, es que van a estar mirando directo el Salcantay, este hermoso apo. Si se sienten aptos, en medio del camino siempre hay atajitos. Miren. Nos evitamos venir en curva
Y subimos por ahí. Observen y siempre van a ver unos caminos. Al frente también hay varios cruces que pueden hacer para evitarse el zigzag. Un pequeño esfuerzo y es menos cantidad de distancia. ¿Lo vieron? Miren ese cóndor, miren cómo vuela. Y se está yendo en dirección a Capulilloc. Mírenlo. Y se va para Capulilloc, ¿ven? Se va para Capulilloc. ¿Será el que para en Capulilloc, sí. Debe ser el cóndor que para en Capulilloc. Se fue a Capulilloc. Miren, desde aquí vemos mucho mejor todo el camino. Ahora les muestro cómo va a ser la subida desde el puente de Playa Rosalina hasta Santa Rosa Alta y luego a Marampata. Miren. Al borde del precipicio, ¿no? Que caminen así y no se apoyen en esas barandas. Vamos caminando aproximadamente 1 hora y cuarto, y es cuando vean estos nevados, están prácticamente a medio camino. Este es el Salcantay. ¿Ven? Venimos caminando desde la parte roja, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia abajo está Chiquisca Baja. Ahí pueden ver incluso su piscina. Miren todo lo que hemos caminado. Vamos. A medio camino, desde Chiquisca a Capulilloc, van a encontrar coca mazana. Aquí también les pueden servir comida y van a encontrar bebidas. Así que no traigan tanto peso. Con que traigan 1,5 litros o 1 litro desde Chiquisca, lo veo perfecto. Y aquí compran otro litro más, así no están cargando tanto peso. Miren, coca mazana. Buenas. Ay. En coca mazana también les dan almuerzo. A 15 soles, un segundo contundente. Ya prácticamente desayunamos, almorzamos en Chiquisca, así que ya el plan es llegar a Capulilloc, ahí almorzaremos. Pero ya tienen el dato que pueden almorzar aquí también. Hay zona de camping y también le pueden alquilar una carpa y una doble, les dan por 30 soles. ¿Incluyen los sleepings? Sí. Les dan con sleepings, colchoneta y una buena carpa para 2 personas, por 30 soles. Y aquí en Cocamazana, el próximo año van a tener cabañas. ¿Sí? Así que van a tener otra opción de hospedaje, aproximadamente a 1 hora de bajada o a 2 horas en subida de Capulilloc. Un dato que no les había dado. Si quieren acampar en Choquequirao y sin traer nada de peso, un golazo sería que lleguen a Marampata y allí en Cóndor, con Astris, también les alquilen una carpa con todo y de colchoneta y el sleeping y pueden acampar en Choquequirao. Sería un golazo y así no están cargando desde Lima o Cusco, de donde vengan, cualquier parte de donde vengan. Y listo, se evitan llevar tanto peso. Ahí los pueden preparar una comidita, llevan su vianda y listo, se llevan unos huevitos, unos atunes, ya ven, pero se puede. Cuando regrese voy a acampar en la base de Choquequirao, por 2 andenes. ¡Qué suerte! El Apu Salcantay quiso dejarse ver. Miren. Con ustedes, el cañón más profundo de América, más profundo que Colca, sí. Este es el segundo cañón más profundo del mundo, solo superado por uno en China. Lo tenemos aquí en nuestro Perú. Vengan y disfrútenlo. Uy, no la ¿escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Ese es el cóndor. El cóndor. Pero seguramente si esperan en esta zona también lo van a ver. Lo que sí les doy el dato es que allá
Y acá hay nidos, porque vimos dos. Uno ha quedado ahí y ya no ha vuelto a salir, y otro allá. Se los comento porque nos hemos entusiasmado tanto que nos hemos quedado media hora allí, parados esperándolos. Y todo el camino de venida no hemos parado de ver hacia esa zona, a ver si salían otra vez. Les prometo, esta va a ser una de las mejores experiencias de sus vidas. Las 5:13, literal, nuestro día cero fue el jueves a las 5:13. Si nos hubiésemos quedado a dormir en Capulilloc, prácticamente empezamos el siguiente día, pero ganamos un poco yendo hasta Chiquisca. Así que han sido 3 días netos, completitos, para una experiencia increíble, visitando Choquequirao. Les agradecería mucho si me siguen de verdad, de corazón. Ponen sus comentarios y estaría muy feliz de respondérselos. En el canal van a poder encontrar guías de viaje de Guatemala. ¿Sabían que en Guatemala hay una pirámide más voluminosa que la de Egipto? Si quieren ir allí, hay una travesía de 5 días por la jungla. Vayan a ver el video. Y ahora estamos estrenando los videos de la temporada de México. Se viene la temporada de Bolivia, Colombia, definitivamente videos de Perú y cualquier espacio aquí en Perú o en alguna parte de América que quieran que les grabe, pues díganme. Y les hago si tenemos la suficiente cantidad de comentarios, al que tenga más pedido, les prometo hacerlo pronto. Ay, Camping Capulilloc. Imagínense dormir en una de esas cabañas mirando ese alcantara. Pudimos ver al cóndor, lo logramos. Estuvimos en búsqueda del oso. Si tienen tiempo, pasen por Santa Rosa Baja y van a poder ver al oso de anteojos. Para regresar a Cachora, salgan de Capulilloc y lleguen a la zona de ingreso. Depende de la hora que lleguen. Si es muy temprano, pueden encontrar a los colectivos o a los minivans privadas que traen a los turistas que vienen con tours. Pues esos taxis que traen a la gente normalmente se quedan esperando y con suerte podrían tomar un colectivo de regreso. Vamos a averiguar si encontramos algún taxi que nos lleve de regreso. Como les dije, tuvimos mucha suerte y encontramos una familia que está camino a Cachora y nos está llevando. Excelente, qué suerte. Muchas gracias, pasaron. Y así logramos llegar hasta Cachora. Gracias, Ángel, que lo encontramos como un ángel y nos jaló, porque si no nos hubiéramos quedado esperando como 1 hora un taxi. Muchas gracias, hermano. Ya son un poco más de las 6 y hemos llegado a Cachora. Un gran dato, los colectivos Cachora-Bancay solo parten hasta las 6, incluso a veces, como es domingo, en este caso, hasta las 5. Entonces ya no encontramos un colectivo. Tuve la suerte de encontrar al señor Elmer Serrano, aquí les pongo su número de teléfono para que lo puedan ubicar, que además de ser colectivo, también hace servicio privado. Saben que nuestra meta final es llegar a Cusco. Entonces, en vez de ir a la carretera para esperar ahí un colectivo o un bus, lo mejor es ir hasta el distrito de Curahuasi y de ahí siempre hay colectivos, o si no, los buses siempre usan de parada para Cusco. Así que para allá vamos. Y ya llegamos a Curahuasi y desde aquí también hay colectivos para Cusco a tan solo 25 soles y estamos a 2 horas. El gran señor Elmer muy amablemente nos ha traído directamente a los colectivos y tan solo, por precio especial, ojo, nos ha cobrado 100 soles hasta acá, pero lo regular son 120. Don Elmer es el presidente de la asociación de colectivos que vienen de San Pedro de Cachora a Abancay. Ya les dije los horarios, pero también les puede hacer servicios privados de Cachora a Capulilloc. Contáctenlo. El colectivo nos dejó al fin de la calle Orcopata, o al inicio, como lo quieran ver, en el cruce con Ayahuayco. Y justo allí, de suerte, encontramos esta pollería. Ya son las 10:34 y finalmente llegamos a Cusco. Lo que me encanta de Cusco es que con el pollo a la brasa ya tienen derecho a usar el salad bar. Y además les dan un aguadito, que es una pequeña sopa, que deberían probarla, es muy rica. Así que cuando vengan a Cusco, piensen, compren un pollo a la brasa. Debemos estar aproximadamente a unos 10 minutos caminando hacia la plaza por esa zona. Ahora les detallaré la inversión total para realizar esta asombrosa aventura.
en El Presupuesto Aventurero. Los traslados Cusco, Capulilloc, Cusco a tan solo 185 soles por persona. La entrada a Choquequirao, 60 soles. Alimentación completa, bebidas y viáticos por los 3 días a 185 soles por persona. Hospedajes, cargas de batería y wifi tan solo a 100 soles por persona, dándonos un total de 530 soles, que son tan solo $140 por una gran aventura en uno de los mejores lugares del mundo. Por Lonely Planet y National Geographic, uno de los mejores lugares del mundo para visitar. No se pierdan que pronto estaremos publicando un video sobre el portal interdimensional de los incas. Ñaupa, iglesia.